hacer test con usuarios y qué métodos usar? Escoger a nuestros usuarios es una de las primeras tareas que debemos hacer cuando queremos hacer test. Y lo que tenemos que hacer es escoger aquellos usuarios que sean los más representativos y con los que realmente vamos a trabajar. No nos sirve de nada elegir a compañeros de nuestra organización, por ejemplo, si no van a ser ellos los usuarios finales. Entonces, usuarios representativos. También las tareas que escojamos para hacer las pruebas tienen que ser realistas, tienen que ser aquellas más también representativas y aquellas que nos van a informar si funciona o no funciona nuestro producto o servicio. También, cuando hacemos las pruebas, como investigador debemos callarnos y escuchar lo que tienen que decir nuestros usuarios, ¿vale? Entonces, realmente nosotros debemos mantener silencio y atender a todas aquellas sugerencias que nos den nuestros usuarios. Bien, otro dilema importante a la hora de elegir métodos y técnicas para hacer la evaluación es saber qué método usar y cuándo usar. Vamos a ver algunos criterios que nos pueden ayudar en esta toma de decisiones. Por ejemplo, si tenemos que pensar, si tenemos que observar lo que los usuarios hacen o las conductas, por ejemplo, o podemos preguntarles y obtener respuestas sobre cuestiones y sobre cuestiones referidas a sus actitudes, a sus percepciones sobre los servicios. Si nuestra pregunta de investigación es conocer qué hacen y cómo se comportan nuestros usuarios, y también si estamos en una fase del proyecto viendo si nuestro producto es encontrable, deseable, entendible o usable, nuestra investigación será más conductual y deberemos aplicar métodos observacionales o métodos de observación. También debemos preguntarnos en qué fase del proyecto estamos. Si por ejemplo, estamos en las primeras fases del diseño y tenemos sketches o tenemos wireframes, por ejemplo, también en esa fase inicial es importante observar cómo interactúan nuestros usuarios con estos primeros prototipos. Sin embargo, cuando queremos conocer lo que nuestros usuarios creen, lo que les gusta o no les gusta sobre nuestro producto, es mejor utilizar preguntas a través de instrumentos como cuestionarios o entrevistas o realizar grupos focales o también utilizar diarios. Otro criterio importante a la hora de decidir qué método usar y cuándo es el tipo de información que necesitamos. Por ejemplo, si es información cualitativa o cuantitativa. Los métodos cuantitativos nos van a decir, nos van a dar números y métricas con los cuales podemos medir las distintas eficacias de nuestro producto o experiencia de nuestro producto. Entonces, debemos ver si es conveniente o no utilizarlo. Y en cambio, los métodos cualitativos nos van a dar historias, ejemplos, eventos que tienen nuestros usuarios utilizando nuestro producto, nuestro sistema. Si nuestro objetivo es comparar dos o más diseños o hacer una evaluación comparativa en diferentes momentos o analizar, por ejemplo, costes y otras métricas, los métodos que deberemos usar serán los cuantitativos. Por ejemplo, las técnicas A/B o multivariantes o cuestionarios necesitan y requieren de muchos participantes. Tenemos que tener en cuenta también este número de participantes porque necesitamos que las diferencias estadísticas sean significativas. Otro tipo de métodos diferentes a los cuantitativos son los cualitativos, que son más económicos y necesitamos menos participantes y que además con pocas iteraciones podemos mejorar nuestros diseños, ¿vale? Entonces, por ejemplo, con los primeros prototipos de baja fidelidad, que pueden ser en papel, de 2 a 5 usuarios, ya podríamos tener resultados. Y con prototipos de alta fidelidad, entre 5 y 8, también pues, se considera recomendable utilizar este tipo de número de participantes.
En grupos focales también alrededor de 8 o 10, y lo mismo con entrevistas, ¿vale? Que serían métodos cualitativos. Menos participantes, otro tipo de información. Otro criterio también para seleccionar nuestro método, nuestra técnica, es si nuestro diseño es tangible o no. A veces en las fases iniciales de nuestro diseño no tenemos ningún prototipo que validar y solo deseamos observar qué y cómo trabajan, viven o se comportan nuestros usuarios. Si es este nuestro objetivo, el estudio de campo es el más recomendado. También debemos tener en cuenta como criterio el tiempo que deseamos observar. Si es a medio o largo plazo, por ejemplo, la experiencia de usuario, por ejemplo, si queremos ver cómo se utiliza una app a lo largo de una semana, por ejemplo, o más tiempo, los diarios de campo son los más recomendados. Finalmente, el último criterio a tener en cuenta en nuestra toma de decisiones es el contexto. Si deseamos datos de cómo se comporta el usuario en su entorno, por ejemplo, en el coche, en su casa o en la oficina, hay varias opciones. Pero una de las más recomendadas es ese estudio etnográfico y el estudio de campo. También se pueden realizar estudios en remoto cuando no necesitamos observar directamente el entorno, o hacer entrevistas o test sobre cómo usan nuestra aplicación, y también con programas y software que nos van a permitir hacer ese testeo en remoto, ¿vale? Si necesitamos controlar el entorno y tener todas las variables y las condiciones controladas, lo más recomendable es hacer estudios en laboratorios de usabilidad.